Buenas tardes, arratsaldeon guztioi. En primer lugar, agradecer a los organizadores de Público por haberme invitado y especialmente a Antonio Rivera, que es el que contactó conmigo. Y en segundo lugar, agradecer al público que ha aguantado hasta el final, porque es muy meritorio a estas horas estar aquí en vez de en la calle tomando unas cañas. Bien, yo estoy aquí en calidad de historiador, pero no soy el único historiador de la mesa. Aquí hay otros tres, ahí hay otro y seguramente habrá uno más en el público. Así que si me sonrojo es porque, y quizás no sea el más indicado a hablar de estas cosas, pero bueno, me han invitado a mí, sé que hablaré yo. La historia forma parte de la cultura, es una parte muy importante de la cultura, como entretenimiento, aunque nos parezca que no, y sobre todo como una ambición ferma también de formar. ¿Formar qué? Ciudadanos críticos y lúcidos. Es decir, un ciudadano, se decía que el pueblo que no conoce su historia puede repetirla otra vez. Los pueblos vamos a dejarlo, digamos que el ciudadano que no conoce la historia de su mundo, del mundo, es el que quizás vea cómo repitan errores, pero va a saber qué errores están cometiendo los demás, a dónde viene, por ejemplo, en estos momentos de crisis. Si alguien conoce el crack del 29, la historia del 29 y lo que pasó después, pues probablemente no le engañen como le engañarán si no lo conoce. Bien. Como historiador del pasado reciente de Euskadi, yo estoy terminando ya unas tesis sobre Euskadi Ezkerra. He tenido un problema porque los historiadores trabajamos con fuentes, con documentos. ¿Cuál ha sido mi problema cuando he buscado documentos? Que no hay ningún archivo histórico en Euskadi público que se encargue de guardar esa documentación. Hay en Cataluña y en Euskadi ha habido proyecto de archivo histórico. Se ha ido a hablar desde hace años de un archivo de esas características. Cuando gobernaba el PNV, pues era un archivo histórico nacional, porque si decían que era nacional, pues sonaba mucho mejor. Tampoco hizo nada. Ahora supongo que la crisis ha impedido llevar adelante el proyecto. Esperemos que en el futuro esperemos que se construya dicho archivo, que yo creo que es lo ideal. Pero como no lo hay, ¿cuál es el problema? Que los archivos los tienen las personas y las personas a veces los tiran, a veces mueren, a veces se olvidan de ellos y mucho de ese patrimonio cultural que es nuestro se está perdiendo. Es decir, hoy en día se está perdiendo. Hay gente que está tirando cosas, gente que no sabe lo que tiene y yo y bastante más gente que yo hemos intentado empezar a recopilar esa documentación. Yo lo que he recogido en concreto lo hemos donado a la Fundación Mariano Andía, que ha empezado un archivo desde 2011. Tenemos un archivero pagado por la Viceconsejería de Cultura, todo se ha dicho. Tenemos un local cedido por el Ayuntamiento de Zarauz y un convenio con el Ayuntamiento de Eibar, que es el que nos va a dejar el local que tiene más adecuado. Hay otras instituciones privadas que están haciéndolo. Ha comentado la profesora Piedad Puentes, la Ramón Rubial, que también es muy importante, que también la UPV tiene un convenio con la UPV que está catalogando su archivo, que seguramente sea más importante a la hora de hacer historia que el nuestro, y hay otra serie de fundaciones que están haciéndolo, pero son todo fundaciones privadas con financiación pública. Es decir, ¿por qué? Porque una fundación privada no puede hacer esas cosas con financiación privada. Ninguna empresa o ningún banco o ningún empresario dará dinero para eso porque no le resulta rentable o no le beneficia en absoluto, y entonces tenemos que hacerlo con dinero público. Y eso va a ser así y va a seguir siendo así durante mucho tiempo. Y hay que tener en cuenta que esos archivos, si no siguen funcionando, ese patrimonio documental se va a perder. Bien, ¿qué pasa cuando el historiador, con ese patrimonio documental, si lo consigue, se ha guardado, produce historia, libro, artículo, lo que fuera? El historiador, no estamos para escribir libros para nosotros mismos, ¿no? Nuestra función debería ser divulgar ese conocimiento a la ciudadanía, que es la que paga la universidad, paga las becas, paga las editoriales o paga los archivos. ¿Cuál es el problema? Tenemos también una ciudadanía interesada en la historia. Basta ver series de la televisión como Cuéntame, Hispania o lo que quieras, o novelas históricas como se venden. Y entre esos dos elementos hay un vacío, o un muro mejor, hay un muro que no somos capaces de saltar, ¿no? Los historiadores producimos libros que leen otros historiadores. Es lo que ha dicho el profesor Azcárate, somos como un circuito cerrado. Producimos cosas para nosotros mismos y no para la gente que debería leerlo y debería interesarse en leerlo. Y la culpa no creo que sea de la gente, también en parte es de nosotros, porque no escribimos, no sabemos divulgar, nuestros libros no son tan apetecibles o no sabemos vendernos tan bien. También en parte la culpa quizás sea de los medios que no nos prestan la atención que nosotros quisiéramos, y esa es la barrera que yo creo que más me preocupa, ¿no? Porque hacer conocimiento para que no diga nadie, para quedarse en la universidad, es absurdo. Para eso nos lo ahorramos.
¿Qué iniciativa destacaría? Pues, ¿qué puede hacer el gobierno o los gobiernos o los ayuntamientos contra esto, ¿no? Pues, en primer lugar, por ejemplo, las bibliotecas públicas, haciendo un barrido, te das cuenta que los libros que hay sobre historia no siempre son los libros rigurosos de historia. Es decir, hay muchos de ellos que son, digamos, panfletos políticos, no otro símbolo. No hay los libros que produce la universidad que son de alta calidad y que lo hemos pagado con nuestro dinero, nuestros impuestos, hemos pagado esos libros o hemos pagado esa producción científica. Internet, los historiadores tenemos la manía, lo ha comentado también, de pensar en términos de currículum, de términos de congresos y demás, y no sabemos volcarnos todavía a Internet, que es donde vaya la gente, ¿no? Hay un momento que deberíamos pensar en no escribir libros de 500 páginas que no va a leer nadie, o 10 amigos, y empezar a publicar cosas en Internet más breves, más divulgativas, que llegue más gente. Y la otra cosa que me han traído aquí es para hablar de una iniciativa que yo creo que ha sabido saltar esa barrera que hablaba, que es la serie documental de la transición y el País Vasco, la transición Euskadi, que ha producido la ETV. Yo he colaborado en ella como entrevistado, no soy guionista, pero han participado como guionistas profesores de la UPV, que son de los mejores historiadores que tenemos, y han sabido hacer un producto cultural muy bueno, que ha sido de alta divulgación, ha llegado a un gran público, basta ver los áreas de audiencia, y hay un público interesado y que lo ha visto. Es un producto de calidad, yo estoy encantado y la gente que lo ha visto también. Y ha sido una manera de llegar a la sociedad, de que la ciudadanía que está interesada en nuestra historia y la ciudadanía que se merece que le demos historia divulgada, la haya llegado. Y ojalá esa iniciativa siga y haya otras como esta, porque yo creo que merece la pena y ha sabido solucionar unos grandes problemas que tenemos en el gremio, ¿no?, de historia. Y sin más, lo dejo.